Hola chicos, ese sería entonces el segundo video de respuesta a las preguntas de señales internas y externas y vamos a empezar a ver como un poco de las hormonas. Entonces, ese es el descubrimiento de las hormonas vegetales. Este experimento a veces sí lo ponen en exámenes, yo lo he visto, pero quiero recordar. Entonces sí es importante un poco aquí como lo vemos. Yo normalmente no veo los experimentos, pero este en especial sí es importante. Y es que, bueno, había una planta que estaba creciendo, se le puso luz direccional de un lado en lugar de venir directamente de tu arriba, y la planta creció en dirección de esta luz. Y entonces empezaron a hacer un montón de pruebas para ver por qué era que la planta estaba reaccionando de esta forma. Primero se le cortó la punta, y entonces se dieron cuenta que la punta es una parte importante de esta respuesta, porque si la punta no se genera el mismo fenómeno. Entonces después ya, ok, se cruzó la punta, se dieron cuenta que reaccionaba diferente. Entonces lo segundo que se hizo fue tapar la punta de la luz y tampoco la planta reaccionó de la misma manera que digamos que la planta de control. Entonces, ok, la planta está en la punta ocupa de luz para poder reaccionar. Entonces ya ahora sí se le pone una cubierta transparente y con la cubierta transparente ven que sí reacciona igual. Entonces aquí está un fenómeno relacionado con la luz. No solo con la presencia como tal de la punta de la planta. Lo siguiente es que se tapó digamos, la base con algo opaco que no permitía que la planta recibiera luz y se dio cuenta que no reaccionaba, que reaccionaba igual, perdón. O sea, que la base de la planta en realidad no está asociada con este fenómeno. Luego se separó la punta a través de digamos, una capita como de gel que permite el paso de sustancias, especialmente las que se disuelven en agua, y la planta reaccionó igual. Y luego se separó por medio de una mica que es un cristal de silicato, bueno, silicio, es cristal de silicato, silicio de aluminio, silicio de metales. Y eso separa entonces la punta del resto de la planta sin que haya comunicación, digamos, de sustancias. Entonces ahí sí no se vio el fenómeno. Entonces está asociado primero a que la punta reciba luz y segundo es una señal que se puede disolver en agua. Entonces probablemente hay partículas aquí que se transporten, entonces se determina que era una señal química. Ya aquí después se logró, digamos, dicen, aislar esa influencia, o sea, se pusieron un montón de ápices encima de gelatina y la gelatina se puso sobre así como una planta así cortada, así la punta, y la gelatina se puso de forma asimétrica. Entonces se dieron cuenta que si la gelatina estaba puesta de forma asimétrica, entre más ápices hubieran, o sea, entre más concentrada estuviera la señal química en esa gelatina, más se curvaba la planta en esa dirección. Y así entonces se descubrió la auxina, que la auxina es la primera hormona que vamos a ver, pero no la vamos a ver todavía, sino que todavía vamos a ver un poco más de conceptos. Ok. Bueno, ya cuando aquí están como otros experimentos, es de lo mismo. Vean que entonces si tienen un ápice normal, el ángulo de curvatura, luz unilateral, si tienen dos bloques de agar diferentes, vean que, bueno, la idea es más o menos que sume cerca de este ángulo original, y ya si están divididos, completamente aislados, entonces la luz se va a hacer que se concentre más del lado oscuro que del lado claro. Entonces, que la auxina no se distribuye en forma simétrica, sino que es asimétrica dependiendo de en qué dirección va la luz. Y debido a que se distribuye de forma simétrica dependiendo de dónde viene la luz, entonces es que va a provocar que la planta se doble. Ok. Eh, sí, eso está hablando de lo mismo, pero es que ya cuando veamos las opciones lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, prefiero verlo después. Ok, ahora sí, respecto a hormonas, entonces ya ahora sí lo que sabemos después de todos los estudios que se han hecho es que entonces son sustancias orgánicas que tienen que sintetizar las plantas, o sea, no es como que lo reciben del medio nada más. Van a afectar los procesos fisiológicos, o sea, tipo esto, digamos, que causan la curvatura de la planta a concentraciones muy, muy bajas. Ven que 10 a la menos 6 molar es una concentración extremadamente baja. Esto es una característica de las hormonas, también cuando lo vean en hormonas animales lo van a ver. Para que se considere una hormona tiene que reaccionar a niveles muy bajos, muy, muy bajos. Porque no, cuando la planta lo sintetiza, digamos, no tiene sentido que reaccione a niveles altos porque una planta tiene que sintetizar un montón de hormonas, sino que reacciona con niveles bajos. Ok. Y el control de la respuesta hormonal se lleva a cabo
por medio de cambios en la concentración. Por ejemplo, en este caso, vean que la concentración de un lado y del otro es diferente, no es homogénea. También hay tejidos que van a tener concentraciones de más o concentraciones menos del hormona y entonces van a reaccionar diferentes. Y también cambiando la sensibilidad de los tejidos a las hormonas, parecido, digamos, a lo que hay en células animales, de que hay células diana que van a reaccionar a la hormona y hay células que no van a reaccionar a la hormona. Ok. Entonces, aquí está hablando de otras sustancias que no se consideran hormonas vegetales, tipo los compuestos inorgánicos, que sí van a provocar respuestas fisiológicas, por ejemplo, el potasio, que causa que las células estén, digamos, turgentes, llenas de agua. Y bueno, también importante de estos compuestos inorgánicos es que no son sintetizados por la planta, sino que la planta nada más como que percibe los cambios en estas sustancias. Y también van a haber como otros fitorreguladores, pero son sintéticos, o sea, que se apliquen como herbicidas, por ejemplo, o por ejemplo la sacarosa, que sí es un compuesto orgánico sintetizado por la planta, pero el efecto que produce es cuando hay concentraciones muy altas. Entonces, digamos, no está cumpliendo con que afectan a concentraciones menores que 10 a la menos 6. Ok. Y en el caso de los humanos vegetales no son tan similares a los humanos animales por, bueno, estas ideas. Entonces, por ejemplo, en las plantas no hay una glándula endocrina. En el caso de los animales, hay una glándula en específico que se encarga de sintetizar todas las hormonas. Y para que algo sea una hormona, tiene que ser sintetizada en una glándula específica. En el caso entonces de plantas, no van a haber glándulas, primero porque las plantas en realidad no tienen como tantísimos órganos como tales. Entonces, no tienen tantas glándulas. Eh, Usualmente se van a ver como ciertos tejidos que se encarguen de sintetizar este, la hormona, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo ahorita del coleóptilo, o sea, la punta de la planta, se encarga de sintetizar la auxina en su mayoría. Entonces, por ejemplo, sí hay como tejidos o zonas que sintetizan más una hormona que otra, pero no hay como una glándula en específico. Ok. El transporte de hormonas, en el caso de los otros animales, para que se considere una hormona, tiene que ser transportada en el sistema circulatorio, o sea, la sangre. En las plantas no, porque, digamos, el transporte que hay es casi que o en el xilema o en el flema. Pero digamos, el xilema va como muy direccional, está muy aislado, no va a interactuar con, por ejemplo, el córtex en el tallo. Y en el caso del flema, puede cambiar dirección y es un poco más impredecible. Entonces no hay un transporte como tal, sino que las hormonas se van a ir difundiendo a través de los plasmodemas y van a ir como distribuyéndose a lo largo de la planta. Y también aquí el concepto de células dianas es impreciso, o sea, no van a haber unas células que van a reaccionar solo a esta hormona, unas células que van a reaccionar a otra hormona, sino que en general la mayoría de las células de la planta van a reaccionar a la mayoría de las hormonas. Em, Ujú. Ok, el control de la respuesta hormonal, pero bueno, en realidad eso sí es parecido en animales y en plantas, digamos, va a cambiar la concentración de la hormona, o sea, qué tanta hormona se sintetiza y la sensibilidad de los tejidos. Creo que tal vez esta sensibilidad de los tejidos es más obvio en animales que en plantas, pero entonces puede cambiar, digamos, de acuerdo a la cantidad de receptores que hay a la hormona. Y las funciones reguladas por las hormonas se solapan, es decir, hay hormonas que van a producir efectos similares, hay hormonas que van a producir efectos opuestos, pero que se ocupa que haya un balance de las dos para que la planta crezca de manera correcta. Entonces, sí, o sea, tiene que haber como un balance. Ok. Y aquí, bueno, este balance entonces se puede ver, por ejemplo, en el letargo de las semillas, que entonces, por un lado está la hormona ABA, que es el ácido abscísico, que lo vamos a ver después, y van a haber otras hormonas como el etileno, las brasinosteroides, las giberelinas, no lo vamos a ver después, ahorita ya como en orden, que quieren más bien que la planta, en lugar de estar en dormición, en letargo, quieren que la planta germine, o sea, favorecen la germinación. Entonces, ven, estas tres producen un efecto similar y están en contra de entonces este ácido abscísico. Y el balance de estas hormonas es la que va a controlar cuándo la semilla va a germinar o no. Y la idea es que germine en un momento que sea adecuado, que haya agua, que haya contacto con el suelo,
ese tipo de cosas. Que no esté en el fruto, no esté pegado a la planta original, también eso es importante. Entonces sí tiene que haber como un balance de estos. Y bueno, esas son todo para las hormonas vegetales que vamos a ver. Estas son como las más importantes, tal vez las más antiguas. Auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido físico, que es el que les decía antes. El etileno, los brasinosteroides, vean que estos tres son los que vienen aquí. Y también van a haber otras moléculas, algunos de esos sí se consideran hormonas, pero bueno, esta presentación es media vieja, entonces no, sí, todavía aparecen como en estudio. Pero por ejemplo el ácido lactícico, el ácido jasmónico, ese ácido jasmónico me parece que ya sí se considera como una hormona. Y por ejemplo la cistemina, de hecho me parece que hay otra hormona que descubrieron hace no tantísimo tiempo, pero me parece que no es ninguna de estas. Y, bueno, ahí sí la ven en un libro y entonces para que lo estudien. Y bueno, eso sería como con la introducción a hormonas, ya después empezaríamos a ver entonces cada hormona individualmente.